en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfal podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. El Salmo 42, 1 y 2 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este canto se llama Necesito tu presencia. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, oh furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito
necesito tu presencia. Buenas tardes, hermanos, es un gusto saludarles por estos medios. Estoy muy contento de que hoy, miércoles, 1 ya de julio, vamos a compartir la palabra de Dios. Estoy muy contento, estoy muy emocionado por compartir la palabra de Dios. Espero que usted se encuentre bien en casa, espero que esté resguardado con mucha salud y también que esté preparando su corazón para aprender de la palabra de Dios. Dios ya no va a hablar por visiones, no habla por sueños, no nos habla por cosas místicas, nos habla a través de su palabra. Y espero que esté preparando su corazón para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Y además esté preparando su corazón para el regreso a nuestro templo. Desde luego con las medidas que nuestras autoridades nos están recomendando y nos están haciendo para que nosotros guardemos la sana distancia y todas las medidas de higiene que tenemos que hacer como ciudadanos, pero también obedeciendo a nuestro Dios en esa porción que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que nunca, hermanos, se nos haga costumbre dejar de venir al templo. Y en esta noche vamos a responder una pregunta. ¿Está Dios realmente al control de todas las cosas? Es una pregunta que muchos nos estamos haciendo, muchos se hacen hoy en día. ¿Está Dios realmente al control de todas las cosas? ¿Qué dice la Biblia sobre el alcance del poder de Dios con respecto a las cosas pasadas, con respecto a las cosas presentes, a las cosas que nos rodean, a las circunstancias que suceden hoy en día en nuestro país, en nuestro mundo, en el universo? ¿Qué control tiene el alcance de Dios, el poder de Dios en las cosas futuras? Tristemente, hoy en día la idea de un Dios que está al control se ha abandonado. Al menos en la antigüedad, aún en las culturas paganas, se tenía la idea de un Dios que controla todas las cosas, pero hoy en día la gente ya no quiere reconocer a ese Dios que sustenta, ese Dios creador poderoso que está ahí dispuesto a ayudar a su creación, a sustentarla con la palabra de su poder y que se preocupa además por sus hijos. La gente ya no quiere conocer a ese Dios. La gente tiene un concepto diferente de un ser superior, del Dios verdadero. La gente tiene un concepto erróneo. La gente ve a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, como alguien que está ahí cumpliendo mis caprichos cuando yo lo quiero, como yo lo quiero, a la hora que yo quiero y cuando yo lo quiero. La gente ve a Dios ahí como un ser que está para ayudar cuando yo lo necesito. Se tiene una idea errónea del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Reducen a Dios a una fuerza, a un poder, a una energía indefinida, a una partícula que genera la vida. Y eso es a lo que la gente hoy en día llama Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ese es un Dios falso, es un Dios con D minúscula. Lamentablemente otros creen que aunque Dios creó el universo, Él lo dejó a la deriva como un barco sin timón en medio del mar, que no se preocupa y que no le importa realmente lo que sus criaturas hagan o dejen de hacer. Sin embargo, la Biblia nos revela lo que Dios hace con su creación desde Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y a lo largo de toda la escritura, versículo tras versículo, vemos cómo Dios está tratando con el ser humano, con sus criaturas, con su creación, con sus hijos, y cómo los ama y muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores envió a su Hijo a morir por nosotros y se preocupa por nosotros. Y vemos también ejecutando el plan para que Él sea glorificado y nosotros, cuando Él es glorificado, somos bendecidos. Dios no ha abandonado su creación. Dios no ha dejado a la deriva a nosotros, sus hijos. La idea y la creencia de que Dios está olvidado de la gente y de las personas es una terrible creencia. Dios sigue ahí dispuesto para mostrar su favor, su ayuda, y una evidencia es su palabra. Dios nos habla a través de su creación, nos habla en los árboles, nos habla en las aves, nos habla en el sol y la luna cuando amanece, y nos habla a través de la obra redentora de Cristo Jesús, y nos habla a través de su palabra. Dios quiere que nosotros lo escuchemos, y Dios no ha callado. Y el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que nos invita, el escritor nos hace una invitación a escuchar la voz de Dios.
y conocerlo mediante sus atributos, porque nosotros, especialmente los creyentes, necesitamos ver a Dios no solo por lo que Él hace en nuestras vidas, no solo por el poder que Él tiene, sino por lo que Él es. El ser humano, hermano, con mucha facilidad pierde su capacidad de asombro. Lo vemos siempre en las películas de acción, siempre uno quiere ver más peleas, quiere ver más efectos especiales, quiere ver más explosiones. Y cuando una película no nos asombra, decimos que no es una buena película, y igualmente nos pasa así con las cosas de Dios. Cuando vemos la obra de Dios, cuando vemos las cosas que Dios hace ya de manera tan rutinaria y no conocemos a ese Dios, perdemos la capacidad de asombrarnos de ese Dios. Y mi oración en esta noche y la oración de los pastores, de los líderes, es que tú y yo nos asombremos del maravilloso Dios que tenemos, del maravilloso Dios, del asombroso Dios poderoso que está dispuesto para mostrar su favor para con nosotros, y que nos aferremos a Él como un ancla en la arena, como la mezcla en el ladrillo, y que venga lo que venga, nada nos mueva de confiar en nuestro Dios. Y como un comentario al margen, la palabra confiar en la Escritura, cada que encontramos la palabra confía en Jehová, confía en Dios, está en modo imperativo, es una orden, no es una opción. No está ahí para decirnos confía si quieres, no, tienes que confiar porque es una orden de Dios. Y cuando no confiamos, cuando nos angustiamos, cuando nos preocupamos, estamos en desobediencia, estamos en pecado. Dios nos invita a confiar en Él. Y abre tu Biblia, vamos a un pasaje conocido en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, el número grandote es el 40 y el 28 de los numeritos es el versículo. Vamos a Isaías 40, 28 al 31. Dice así la palabra de Dios: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, te invito a inclinar tu rostro allá en casa y vamos a poner esto en manos de Dios para que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría para comprender su palabra. Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Y yo te pido que me uses en esta tarde y también a mis hermanos les hables a través de tu palabra. Que podamos ver lo maravilloso que eres, como tú eres un Dios que está al control de todas las situaciones en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Tú estás al control y eres un Dios que se preocupa por cada detalle de nosotros y no te olvidas de nosotros. Gracias porque eres nuestro Dios y te amamos, Señor. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Isaías es usado por Dios y hace años él escribió este versículo que nos invita a poner atención no en un hombre, no en la creación, no en las circunstancias, sino en la persona que ha hecho todo. Cada confín, cada rincón de este mundo es creado por el mismo Dios que nos presenta Isaías. Y ese Dios de Isaías también es mi Dios y es tu Dios, hermano. Es tu Señor, es tu amigo, es tu pastor, es tu fortaleza, es tu luz y tu salvación. Es Dios. Isaías 40, 28 inicia: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? No es una energía, no es una fuerza, es un Dios personal que tiene cada detalle, que creó cada rincón, cada confín de la tierra. Cada detalle Él lo tiene perfectamente en orden. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y lo dice Isaías como una forma de pregunta, a manera de recordarnos cómo es nuestro Dios. Porque a veces se nos olvida, y este pasaje está escrito para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿No has sabido? ¿No has oído? Por si se nos escapa, a Él nada se le escapa. A ese Dios tiene el perfecto control en cada área de nuestra vida, un cuidado especial. Isaías dice como si la persona realmente no lo conociera, y eso es lo que sucede cuando no conocemos
a Dios, cuando no nos preocupamos por lo que Él hace. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y cuando ignoramos la obra de Dios, comenzamos a hacer cosas que van en contra de la personalidad de ese Dios poderoso, de ese Dios personal. Amigo, el día de hoy tú puedes conocer a ese Dios, o si eres creyente, recordar quién es Él. Y eso nos ayudará a no flaquear en los momentos difíciles y que nuestra fe sea fortalecida. No ignores la voz de Dios, no te vayas sin escuchar quién es Jehová. Y en Isaías 40, del 28 al 31, aprenderemos 3 cosas de ese Dios personal, que espero, hermano, fortalezcan nuestra fe y nos hagan prestarle atención a los detalles que Dios tiene el día a día, poniendo la mirada en quien verdaderamente arma el escenario de lo que sucede a nuestro alrededor. Dios orquesta todo lo que sucede, desde el momento en que nosotros nos levantamos hasta el momento en que nosotros dormimos. Dios está ahí orquestando todo, arreglando el tráfico, arreglando todos los problemas que nosotros podemos tener en el día. Él se preocupa por nosotros. Dios está ahí y nosotros debemos de verlo en cada situación que ocurre en nuestra vida, en nuestro día. Y ver a ese Dios poderoso nos ayudará a fortalecer nuestra fe. Punto número 1 se encuentra en Isaías, en el versículo 28a, la primera parte del versículo. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El punto número 1 es que Dios sustenta su creación. Isaías escribe como si la persona no conociera a ese Dios porque su comportamiento no es el adecuado. Este pasaje está dirigido al pueblo de Israel, a los líderes religiosos que no estaban viviendo como si conocieran al Dios verdadero. El pueblo de Israel en estos momentos se encontraba en momentos de prosperidad y habían descuidado su vida espiritual. Comenzaban a mentir, a robar, a ser idólatras y a mostrar una falta de respeto a las cosas espirituales por su falta de conocimiento de Dios. Pero Isaías nos invita a mirar a quién es el creador de todo. Cuando la persona, hermano, cuando la persona no tiene en claro quién es Dios, su comportamiento no va a ser el adecuado. El pecado va a ocupar su mente porque Dios no es el primer lugar en su vida. La falta de conocimiento de Dios provoca un vacío en el corazón de la persona que buscará llenarlo con cualquier otra cosa que no sea Dios. La idolatría llega a la vida y el corazón del que no conoce a Dios o no tiene el concepto correcto de lo que Él es, hace indiferente a todo lo que Dios ofrece. Hermano, esto no debe pasar en nosotros, esto no debe pasar en nuestro corazón. Nosotros debemos tener en claro que Dios es el que sustenta la creación y nuestra vida también. Y debemos responder estas preguntas, debemos hacernos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Estamos preocupados por lo que Dios piensa de nosotros? ¿Le hemos prestado atención a las señales que Él nos manda día con día? ¿Tengo en claro que Dios es el quien tiene el control absoluto de todo lo que acontece en mi vida? Nuestro Dios es un Dios personal y se preocupa por su creación. Hay personas que creen que Dios hizo el universo pero que lo dejó a la deriva, y eso es una mentira. Nada está más lejos de la verdad que eso. Él no ha abandonado a su creación como muchos dicen, en especial no ha abandonado a sus hijos. Él sigue sustentándolo, Él sigue ayudando a su creación y hace salir su sol para buenos y malos. No hay mentira más grande que el que dice que Dios se ha olvidado de nosotros, y Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano. Dios tiene cuidado perfecto de cada detalle en su creación, de cada cosa pequeña y de cada cosa grande. Cuánto más nosotros que somos sus hijos. Nos tiene en perfecto cuidado, nos tiene en la palma de su mano, viendo por nosotros, viendo por nuestras necesidades, viendo cuando nos sentimos afligidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos en problemas, y Él está dispuesto a mostrar su favor. Solo tenemos que ir a Él y clamar a Él, y Él hará todo para nuestra ayuda. Dios requiere que nosotros prestemos oído a lo que Él hace por nosotros.
Tú y yo, aún siendo creyentes, podemos pasar por alto la verdad de Dios de que Él está al control. Podemos ser afectados por las circunstancias y comportarnos peor que la gente que no es creyente. Tú y yo no debemos olvidar que Dios sustenta nuestra vida en todas las áreas. Él está ahí para animarnos, para darnos salud, para darnos la estabilidad emocional, la ayuda económica que necesitamos. Él cuida de las aves y viste a los lirios del campo. Tú y yo valemos más que eso para Él. Y Dios está ahí hablándonos, y Él habla en su creación, en cada árbol de la naturaleza, en cada estrella en el cielo, en cada célula en nuestro cuerpo. Él habla en cada frase plasmada en su palabra, en cada página de las Escrituras. Ahí están sus promesas, ahí están sus advertencias, sus mandamientos, lo que debemos y no debemos de hacer. Él no ha callado, y no solo nos habla por su palabra, sino que además nos muestra su amor con acciones. Nos habla cuando nos alimenta cada día, cuando demuestra su amor dándonos salud, permitiéndonos respirar día con día, cuando nos da trabajo y fuerzas también para terminar la jornada, y mucho más. Muestra su amor en el acto más precioso de todos, el dar a su Hijo Jesucristo por nosotros, por amor. No hay amor más grande que ese, y Dios cuida de ti, mi hermano. Él sustenta su creación y no dejará caer ninguna de sus palabras a tierra. Él seguirá dándote más y más. No creas la mentira de Satanás que te incita a creer que Dios se ha olvidado de ti. Él no lo ha hecho ni lo hará. Escucha la verdad del Creador que te ama y que muestra su amor siendo aún pecadores. Dios sustenta su creación, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Hermano, Dios se preocupa de los animales y de los peces, pero Cristo no murió por el animal ni por el pez. Cristo murió por los seres humanos, por ti y por mí. Él te ama de una manera única y especial y te cuida como no te imaginas. Cuando tú y yo ponemos en duda que Dios tiene cuidado de cada detalle que pasa en nuestro mundo, estamos en contra de la verdad. Hermano, amigo que nos ves a través de las redes, Dios no es un Dios que ha olvidado, es un Dios sustentador y detallista. Él tiene el control absoluto en donde te encuentres, en tu trabajo, en tu escuela, en la mesa cuando comes, de lo que sucede en el país. Él tiene el control de las enfermedades, de la situación económica. Él tiene todo el control y a Él no se le escapa nada. Tú y yo podemos olvidar ciertas cosas, pero Dios no olvida nada, porque Él está al control de todo y es todopoderoso. Pero además de que Dios sustenta la creación, vamos al punto número 2 que está en ese mismo versículo, el 28, pero en la segunda parte. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El punto número 2 es que Dios tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Ese Dios no solo sustenta su creación, sino que además tenemos un Dios que tiene el conocimiento absoluto de todo. Hay gente que piensa que Dios no puede con sus problemas y acuden a remedios humanos, acuden a lo que dice el vecino, el compañero de trabajo, el abuelito. Pero la Biblia enseña que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. No importa si es el presidente de cualquier nación, no importa si es la persona más brillante con el coeficiente intelectual más avanzado que haya existido en la tierra, la sabiduría de Dios no se puede comparar con nadie. De Él fluye el conocimiento. Él da al hombre el intelecto para crear. ¿Hay alguna cosa, hermano, que no entiendas y que te quite el sueño por las noches? Dios la conoce. ¿Te afana el futuro y lo que puede pasar en la situación del país? Dios conoce todo. ¿Tienes en tu mente cosas que te quiten el sueño? ¿Tienes falta de capacidad en algún trabajo o para conseguir trabajo o para el estudio? Descansa en que tu Dios lo sabe todo y que además te brinda ese conocimiento. La mentira más común es que el hombre puede tener el conocimiento absoluto, pero no llegamos a los bordes de lo que es Dios. Él tiene el conocimiento y la sabiduría proceden solamente de Él. Es triste conocer personas que desprecian la sabiduría de Dios. Dicen frases como: ¿qué puede saber Dios de esto? ¿Qué puede saber de lo que acontece en el mundo? Esta es mi vida y yo sé lo que hago con ella. Otros dicen: no metas a Dios en este asunto.
Yo sé lo que yo puedo hacerlo solo, pero no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros pensamientos. La sabiduría de Dios está ahí y la sabiduría de Dios es lo que necesitamos y está a nuestra disposición. Tú y yo necesitamos de esa sabiduría. No podemos vivir una vida próspera sin la ayuda de Dios y su forma de conducirnos. Eso es la sabiduría, la capacidad de vivir como Dios quiere, cuando Él quiere y como lo quiere. Esa es la sabiduría de manera práctica. No está limitada. Dios la da a aquel que se la pide, como aquel rey que pidió sabiduría. ¿Te acuerdas de Salomón? Pidió sabiduría para gobernar una nación grande. Y así tú y yo podemos pedirla con fe a Dios para confiar. Y Él la da. Y por si fuera poco, la da abundantemente y nunca nos va a recriminar. La da abundantemente y sin reproche. Y su sabiduría fluye y fluye gratuitamente. Los hombres hoy en día te venden el conocimiento. Tú pagas por la escuela, pagas por cursos en internet, pagas hasta, de hecho, hay fondos donde tú puedes pagar desde que tu niño está en el vientre de mamá. Puedes pagar la universidad y a los 18 entonces ya puede él estudiar porque estás pagando una mensualidad. Te vende el mundo el conocimiento, pero no sucede así con la sabiduría de Dios. Él le place derramarla en nosotros y la place derramar en quien se humilla y en quien la pide con fe, en quien cree. De ella no proceden dudas y nos abre el entendimiento para captar lo que sucede en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quieres saber qué trabajo obtener? ¿Saber con quién te vas a casar? ¿Qué decisión tomar en estos momentos donde el mundo está tambaleándose? Dios te da la sabiduría. Pídesela a Él, hermano. Pídesela a Dios, pide con fe y Él realmente te va a enseñar que Él es el que está al control de las situaciones y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La gente piensa que es difícil encontrar la voluntad de Dios, la sabiduría, pero mira lo que dice Proverbios 14:6. Dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido, es decir, al hombre que busca a Dios, la sabiduría le es fácil. Hermano, busca la sabiduría, busca a Dios con todo tu corazón y Él te la va a dar porque Él posee el conocimiento absoluto de todas las cosas. Así es nuestro Dios. Y número 3, para finalizar, Isaías 40, 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Además de ser un Dios que está al control de todo, que sustenta su creación, que tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas y de cada detalle que sucede en el universo y en tu vida y en mi vida, es un Dios que se preocupa. Ese es el punto número 3. Es un Dios que se preocupa por nuestras debilidades. Y mucha gente hace estas preguntas: ¿por qué hay tanta maldad si es que Dios sustenta la creación y que Dios tiene el conocimiento absoluto de todo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y esa es la pregunta más común de las personas que dudan que Dios sea un Dios personal o que sustente la creación. Dicen que Él está paralizado y estático al dolor de los seres humanos, que no le importa. Hermano, la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La verdad de este asunto es que Dios nos habla a través de su creación y que es la fuente de toda sabiduría, pero no permanece estático. No permanece estático en medio del dolor de nosotros y está dispuesto a mostrarnos y a darnos de su fuerza. Y multiplica, dice la Escritura, las fuerzas al que no tiene ningunas. No es la alimentación, no es la genética humana la que pone en acción a una persona, no es el ejercicio. Son cosas buenas, pero es el poder de Dios el que nos mueve para servirle. Es el poder de Dios el que fluye en ti y en tu vida y en mi vida cuando nosotros le rendimos nuestra voluntad a Él. Eso es lo que nos mueve para servirle. Y ese Dios poderoso se preocupa por cada persona, se preocupa por ti y por mí. Nuestro maravilloso Dios tiene tacto y nunca pasa por alto la aflicción
especialmente de sus hijos, especialmente de nosotros. Te sientes sin fuerza, hermano, te sientes sin ganas de servir, te sientes que has perdido la motivación de servir a Dios, incluso te sientes porque estás tanto tiempo encerrado que has perdido las ganas incluso de venir a la iglesia. Tú puedes descansar en Dios y Él multiplica tus fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y tú puedes recorrer no una milla, sino la segunda y la tercera milla, porque Dios te multiplica las fuerzas. Y tú puedes decir, voy a seguir adelante, yo voy a ir a congregarme, yo voy a ir a servir a Dios, porque ese es el que multiplica las fuerzas. Así es nuestro Dios. Si te sientes cansado, si te sientes afligido, si te sientes sin ganas, acude a ese Dios que se preocupa por ti y se preocupa por tus debilidades. Dios se preocupa por ti, pídele a ese Dios, que aunque es el creador del universo, que aunque es la fuente de sabiduría y que conoce todo, ese Dios nos ofrece de su ayuda por su infinita misericordia y que no detiene su mano para mostrar su favor para con sus hijos, especialmente para con sus hijos que Él compró con la sangre de su Hijo. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no va a tener miedo. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado en ese Dios poderoso y ese Dios que es como un escudo para con nosotros. Y ese Dios nos protege y nos cuida y está ahí al pendiente de cada detalle que sucede en nuestra vida. Él es tu pastor, Él es tu guía, Él es tu ayudador y te dice que no tengas miedo. ¿Cómo podemos nosotros entonces dudar si ese Dios es personal y nos dice que es la fuente inagotable de fortaleza? Ahí está, hermano, la bendición en obedecer a Dios. No creas la mentira de Satanás de que Dios no se preocupa por ti. Él está ahí cuidando cada uno de tus cabellos cuando tú duermes, velando por tu descanso, acomodando todo el escenario para cuando despiertes. Y Él usa a veces aflicciones para que lo mires a Él y para que descanses en Él, no en remedios humanos, sino en el poderoso descanso que Él te da. Prueba a buscar a Dios cada día. No te vayas sin clamar a Él en la mañana. No te acuestes sin orar por una persona, orar por la situación que ocurre en el país, por orar por la iglesia. No te vayas en esta noche a dormir sin agradecerle a Dios por lo bueno que Él es contigo, con tu familia, por lo que Él es. Escúchalo, detente un momento y derrama tu corazón delante de ese Dios que no deja una oración sin contestar. Me refiero a las oraciones de sus hijos, a las oraciones que están de acuerdo a su voluntad. Él no deja una oración sin contestar. Y todo, hermano, Él te busca y Él te ayuda. Te busca. Si necesitas ayuda, Él está dispuesto para ayudarte. Si estás perdido, Él te encuentra. Y todo el dolor, Él lo sufrió en su Hijo para que tú no sufras más. Esa es la bendición. Qué grandiosa verdad es el saber que Dios se preocupa por sus hijos, que no hay nada que detenga el flujo de su bendición, que no hay nada que limite su bendición. Y sí, Él está dispuesto a ayudarnos una y otra vez en nuestra vida. Hermano, hemos aprendido que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ahí está la bendición, ahí está la clave del pasaje. Esperar en las respuestas de Dios. ¿Estás esperando, hermano, en casa? ¿O estás todo desesperado, estás estresado, estás todo preocupado por el porvenir y no hay descanso en Dios? Porque estás preocupado por las circunstancias, por lo que ocurre en el mundo, por las enfermedades, por la economía. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es exclusiva esta porción de la Escritura para los que esperan en Jehová. ¿Estás esperando en Jehová, hermano? ¿Estás esperando en sus bendiciones? ¿Estás esperando en sus promesas? ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás en comunión con Él? Yo te invito a que vayas en oración en esta noche y que le digas a Dios que yo confío en ti. Padre, yo estoy aquí confiando en ti y me estoy preparando también, y mi corazón se está preparando para el regreso a
emocionado por regresar al templo y cantarte con todo el corazón, y estoy contento y estoy animado para hacer las cosas que a ti te agradan y a obedecerte siempre. Hermano, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos invita a confiar en ese Dios que sustenta su creación, en ese Dios que tiene el conocimiento absoluto de todo y que tiene un perfecto cuidado de nuestras debilidades y que nos muestra y derrama su ayuda en nosotros. Hermano, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos anima, nos fortalece, porque tú nos ayudas, porque estás dispuesto a mostrar tu favor para con tus hijos, y que no eres un Dios que se ha olvidado, no eres un Dios que ha dejado su creación a la deriva, sino que estás al control de todo y de que cada detalle no se te pasa a ti, Señor. Eres un Dios bueno y eres un Dios que se preocupa por sus hijos. Ayúdanos a pensar siempre en eso, en que eres un Dios que estás ahí dispuesto a mostrar su favor para los que te obedecen, para los que te honran, para los que claman a ti en los momentos de dificultad, en la aflicción. Y tú dices que si clamamos a ti, tú nos vas a responder. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre y gracias por ser nuestro amigo. Quédate con nosotros en esta noche y bendice a mis hermanos, bendice el regreso a las actividades de la iglesia, bendice el culto que viene el domingo. Bendice a mis hermanos, cuídalos de toda enfermedad, de todo peligro, del afán, de la preocupación, de la ansiedad, y ayúdanos a vivir en unidad y a obedecerte en ese mandato de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias porque eres nuestro Dios. Te lo pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, gracias. Dios te bendiga. Con los ojos en Cristo corro hacia el final, recompensa divina allí tendré. Hombres fieles corrieron y en el cielo ya están, en la misma carrera seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré su buen ejemplo. Hombres fieles yo quiero ser. Fue Noé con los fieles, Abraham y José, y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y a Pablo a la meta llegar, la carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré su buen ejemplo. Hombres fieles yo quiero ser.